Hola, bienvenidos a esta clase gratis de sanación energética y en todos los niveles. Primero, para sanar energéticamente hay que creer en la energía. Pero ¿de qué tipo de energía le estoy hablando? Porque el concepto de energía es bastante amplio. Por un lado está la energía electromagnética, la energía eléctrica, la energía solar. Pero a lo que me refiero, o a lo que en general me refiero en este canal, es a la sanación del campo energético humano, más bien conocido como aura. El aura es parte de nuestro cuerpo físico. El aura es una expresión de nuestra energía y nosotros somos parte de la energía en el fondo porque todo está conectado. No es que nosotros tengamos aura o poseamos un campo energético, sino que el campo energético es también nosotros, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra corporalidad. El aura es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, dentro de este concepto de lo que es la medicina energética, primero hay que sanar la energía y después con eso se sana el cuerpo físico, ya que nosotros tenemos una ley, o existe una ley, que dice que lo sutil mueve a lo denso. Por lo tanto, si tú logras sanar estos aspectos sutiles de tu ser, que en el fondo son estos campos de energía, podrás sanar en consecuencia el cuerpo físico. Actualmente la medicina alópata solamente tiene como foco al cuerpo físico y en tratar la enfermedad cuando ésta ya está manifestada en el cuerpo. Pero la medicina energética es una medicina preventiva en la mayoría de sus aspectos. Aunque también se puede sanar con la energía de enfermedades ya manifestada, de eso no hay ningún problema. Bueno, lo que yo les puedo decir es que no me he inyectado nada a pesar de la exigencia de los gobiernos, a pesar de ciertas condiciones, ciertas restricciones. He hecho caso omiso de todo este plan y de todo este programa. Y se diría también de que hoy tenido la oportunidad o la posibilidad o la suerte de no ponerme esta cosa. Y saben que yo aún no me he enfermado gravemente, por así decirlo. Es decir, estuve un poco resfriado, pero permítame explicarle lo siguiente. Durante todo este tiempo, desde que comenzó la pandemia, viajé en Chile muchas veces un trayecto de más de 80 kilómetros y de vuelta varias veces, en el cual tuve que cruzar una ciudad, estar en el terminal o en la parada de buses. He visitado bancos, farmacias y después de eso de estar viviendo en el sur de Chile, llegué a Santiago. De ahí recorrí prácticamente mucha parte de la ciudad, incluso tuve que hacerme unos exámenes, unos test de PCR y recorrí varios hospitales en los que había mucha gente enferma, pero lamentablemente en aquel tiempo los test PCR estaban bastante escasos y en ninguno de los 5 o 6 hospitales que visité habían disponibles test para entregarlo de forma inmediata, es decir, porque yo necesitaba viajar de forma urgente al extranjero. Por lo tanto, yo recorrí al menos de punta a cabo uno de esos hospitales. El asunto es que también anduve en metro y cuento corto que me hice el test en la calle porque llegó una empresa móvil en el que una de las enfermeras llegó en un vehículo y me aplicó el test, el cual dio como resultado negativo a las pocas horas. Y bueno, el asunto es que después fui al aeropuerto de Chile en Santiago, al Arturo Merino Benítez, el que estaba realmente saturado con gente, largas filas y colas de personas que querían viajar. Y esperé con todas esas personas, imagínate todo el roce. Yo al menos en ese aeropuerto tuve un roce al mínimo de 1000 personas. Y después más encima hubo que subir al avión con alrededor de 200 personas. Hice escala en Francia, tuvimos que bajar todo el equipaje del avión. Nos movimos en una especie de tranvía o de mini tren que cruzaba el aeropuerto. Ese tranvía estaba lleno con gente y después tuvimos que correr porque el aeropuerto era tan grande y nos dio el tiempo pero justo y necesario para llegar al siguiente avión. Y ese avión hicimos escala en Moscú, después llegué a San Petersburgo, en Rusia, y sin pasarme nada. Después de hacer otra escala en el aeropuerto en Moscú, también había mucha gente, pero había menos que en Francia. Y luego en San Petersburgo me dediqué a recorrer la ciudad, anduve en tranvía, anduve en el transporte público, anduve en Uber. Fui al centro de la ciudad, recorrí las tiendas, fui a los centros comerciales y la restricción no era tan alta, al menos acá, con respecto al país de Chile. Y la gente andaba libremente sin mascarilla y habían dejado usar la mascarilla hace un año atrás, en el momento que hice este video. Y después sobre eso tomé un tren con más de 500 personas, recorrí el tren de Punta Cabo porque se me perdió la persona con la que estaba viajando, así que tuve que andar todo, recorrer todo, hasta que la encontré. Y viajamos alrededor de 1 hora y media hasta otra ciudad que se llama Vyborg, una ciudad turística.
hay una arquitectura maravillosa y el asunto es que volvimos después el mismo tren repleto con, no sé, 200 500 personas. Y el asunto es que he recorrido acá bastante, es decir, he andado tanto en avión, o sea, hoy nuevamente tuve que tomar otro avión de San Petersburgo a Pyatigorsk, Pyatigorsk, San Petersburgo y de nuevo de vuelta a Pyatigorsk, o sea, de San Petersburgo a Pyatigorsk hasta llegar a la ciudad en la que estoy ahora. Y dentro de todo eso me he paseado por donde he querido y no me ha pasado absolutamente nada. Y como les digo, no me he puesto ninguna sola dosis. Ahora reconozco que me resfrié, que estuve en cama, yo creo mediodía. Pero ¿por qué ocurrió eso? Una, primero porque me lavé el pelo y en ese entonces tenía el pelo largo y se me ocurrió salir al frío. Y como las temperaturas acá son mucho más bajas, el clima es mucho más fresco, me resfrié. En la siguiente oportunidad que me resfrié, reconozco que fue por un tema de nervios, por un tema de estrés, ya que el cambio, el dinamismo social acá es distinto. Además que estaba esperando unos documentos desde Moscú y eso me tenía realmente estresado. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende la salud humana? Nosotros tenemos que confiar en nuestro sistema energético, en nuestro sistema inmune. El sistema inmune es un sistema perfecto, es decir, todo tu cuerpo tiene todos los mecanismos y los químicos y las células para combatir prácticamente cualquier enfermedad. Pero entonces si nosotros tenemos todo este mecanismo que es casi perfecto, ¿por qué nos enfermamos? Y la respuesta viene dada por lo siguiente. Primero, el cuerpo puede autorrecuperarse, pero hay que darle el espacio para que él comience a sanar. El cuerpo es inteligente, sabe lo que tiene que hacer, pero necesita un tiempo de descanso para que comience a generar unos mecanismos nuevos para combatir la enfermedad. Es decir, el cuerpo tiene que sufrir una especie de transformación, una especie de metamorfosis química y celular para que pueda combatir la enfermedad. Esta metamorfosis ocurre cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás descansado, cuando no tienes estrés, cuando te alimentas bien y estás durmiendo sin problemas. Ahora yo creo que tú entenderás inmediatamente de que la enfermedad ocurre cuando tú no le das descanso al cuerpo, cuando estás en un estado de estrés constante, de un trabajo agotador, en el que prácticamente toda la energía vital, toda la energía del cuerpo se gasta en movimiento físico o en realizar aquellas labores que son, entre comillas, importantes, que son necesarias para la vida. Por ejemplo, trabajar para ganar dinero. Entonces mucha gente trabaja para ganar dinero, pero en el fondo es tanto el estrés, es tanta la exigencia que se le da al cuerpo, que al final este se termina enfermando. Entonces tienes que volver de nuevo a invertir o a gastar dinero para recuperar la salud de tu cuerpo. Por lo tanto, muchas veces todos esos días de trabajo fueron en vano, porque todo ese dinero tú lo tienes que invertir de nuevo, lo tienes que gastar de nuevo en tu propia salud. Entonces podríamos entender o podríamos imaginar que podrías dejar de trabajar para recuperar tu salud, que en el fondo podría ser lo mismo. Ahora, hay estudios que dicen que prácticamente más del 90%, 5% de las enfermedades se producen porque el cuerpo está en un estado de estrés o se generan ya que el estrés es demasiado alto para el cuerpo. Así que primero, para recuperar la salud tienes que hacer algo realmente sencillo, que es descansar y dejar de trabajar. En el fondo no hacer nada. Yo no estoy instando, no estoy alentando a que la gente sea floja, no. Lo que ocurre es que actualmente estamos en un estado, una sociedad en la que sobreexige al individuo en lo que concierne al trabajo. Entonces es mejor vivir con menos carga de trabajo, porque de esa forma tú vas a tener una mejor salud. Pero tú me dirás, ahora hay un gran dilema, ¿por qué? Porque hay que trabajar para generar dinero, para poder vivir en el día a día. Ese es un gran dilema que tú tienes que ver y que resolver, porque cada persona es única y tiene sus necesidades y tiene sus prioridades. Eso es algo que tú tienes que ver y analizar para tu vida. Pero lo que yo te estoy diciendo es que el cuerpo necesita descanso para la autorrecuperación. Y mientras más descanso le otorga al cuerpo, mientras más reposo tenga, mientras te dure la enfermedad, o si es que tienes por si acaso alguna enfermedad, tu cuerpo se va a recuperar con este descanso. Entonces el descanso puede ser una especie de inversión. Entonces eso es lo primero, cómo sanar energéticamente y en todos los niveles. Primero tienes que aprender a descansar y a dejar de sobreexigirte en tu trabajo, porque la sobrecarga laboral, que es lo que hace, libera estrés en tu cuerpo, libera ciertas hormonas y esas hormonas hacen que tu cuerpo tenga un estado de sobrereacción. Por ejemplo, uno cuando tiene estrés, uno es capaz de levantar 20 kilos con relativa facilidad, pero cuando tú estás recién despertando, cuando estás en un estado de relajo, levantar esos 20 kilos es una tarea prácticamente imposible. Pero en la medida que pasa el día, tu cuerpo se va
llenando de este estrés con el que, claro, efectivamente puedes levantar esta carga. Pero el problema es que el estrés sirve para situaciones puntuales, por ejemplo. Claro, tienes que llevar 20 kilos de agua, tienes que llevar 4 bidones de 5 litros y tu cuerpo se llena con esta adrenalina y con este estrés y puedes hacer este trabajo de forma normal. Lo puedes hacer. O puedes estar todo el día llenando documentos o trayendo documentos de aquí para allá o caminando de acá para allá sin sentir cansancio. Eso el cuerpo lo puede hacer. Ahora el problema es cuando esto se vuelve rutinario, cuando estás todos los días haciendo lo mismo, todos los días estresado mentalmente. Ahí es cuando el cuerpo empieza a generar fallas. Es decir, el cuerpo pierde su capacidad de regeneración, por lo tanto los procesos que son destructivos comienzan a salirse del límite que el cuerpo les da. O sea, el cuerpo mantiene a raya ciertos procesos químicos o ciertos elementos químicos que son nocivos para nuestro organismo, ya que nosotros tenemos mecanismos de autolimpieza, ya sea la autolimpieza bacteriana, autolimpieza química, pero como les digo, esto se ve interrumpido cuando el cuerpo solamente le presta energía a las cosas que tiene que hacer en su cotidianidad. Por ejemplo, uno es la activación muscular, lo otro es la aceleración del ritmo cardíaco, lo otro es la activación a nivel mental para estar atento. Por lo tanto, el cuerpo cambia de modo. En vez de conservar o de tener el modo de autorrecuperación, el cuerpo está siempre en el modo de trabajo, modo de alto rendimiento, modo de alta energía. Eso es lo que el cuerpo se empieza a abocar y empieza a desarrollar con el paso de los días. Solamente este modo. Y claro, mucha gente toma su café, se toma su Coca-Cola y eso nos inyecta más de energía. Ahora, como digo, lo más importante y lo más sencillo que tú tienes que hacer es aprender a descansar, porque cuando descansas, ya sea 1 o 2 días completos, el cuerpo inmediatamente se va a abocar a su autorrecuperación. Pero no esperes que con 2 días de descanso vas a recuperar el cuerpo de 5 años que ha estado trabajando constantemente. No esperes eso. Si quieres descansar una semana, tampoco. No puedes recuperar al cuerpo en una semana después de un año de estar trabajando estresado. No. Es decir, está bien que pienses mágicamente. La magia existe, las sanaciones milagrosas existen, pero tampoco pidamos imposibles al cuerpo. Por eso hay que cambiar el estilo de vida. Entonces ahí tú tienes que sopesar bien qué es lo que prefieres. ¿Cuál es tu situación actual? Porque cada persona tiene una situación única. Puedes liberarte de la carga laboral, puedes bajar un poco tu salario, puedes tal vez trabajar de cierto modo por ejemplo, en vez de tal vez alivianar tu carga laboral pero seguir ganando el mismo dinero, ¿es posible? ¿O estás dispuesto a sacrificar un poco de dinero a cambio de mejorar tu condición de salud de tu cuerpo? Ahí tienes que sopesar, ahí tú tienes que ver qué es lo más importante para ti. Pero lo que yo te digo es que si tú no cuidas tu salud, al fin y al cabo, con el pasar de los años, tú vas a tener que gastar muchísimo dinero en tu salud. Nosotros los humanos, nosotros las personas, somos seres multidimensionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos tanto un cuerpo físico o una existencia a nivel físico, como un cuerpo energético y una existencia en el mundo energético. Que lo que ocurre actualmente, lo expliqué en uno de mis videos, que en estos tiempos estamos amparados por el pensamiento materialista. Solamente existe una sociedad racional en la que solamente ha de cuidarse el cuerpo y nuestro ser a nivel físico. Mientras que todo lo que es espiritual, todo lo que tenga algún tipo de valor trascendental para el alma, para el conocimiento, para el espíritu, eso para la sociedad actualmente prácticamente no tiene valor. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en la escuela actualmente no hay enseñanzas de cultura cívica, se ha desterrado, se ha sacado lo que es la filosofía. No hay ramos ni siquiera en la universidad o en la escuela que hablen acerca de los valores y de la fraternidad humana, ni de cómo crear cooperación ni ser compasivos con el prójimo. Eso es algo que actualmente se están encargando las religiones, pero cada año que pasa la gente tiene menos apego a la religión. Entonces, viendo que nosotros tenemos ambas dimensiones, existe una dimensión paralela, por así decirlo, o una dimensión superior. ¿Y cuál es esa dimensión? Digamos que en términos cortos se llama la dimensión astral. La dimensión astral se puede dividir en varias partes, pero esencialmente lo vamos a encerrar en un saco a todas esas partes y vamos a decir de que hay un plano astral. No voy a hablar mucho acerca de las distintas divisiones que pudieran haber del plano astral,
Pero a ver, digamos que de forma básica hay un bajo astral, un alto astral, que por un lado podría ser el mundo espiritual superior y el otro el mundo de las pesadillas. Ahora, delimitar y hablar y definir exactamente qué es lo que es el mundo astral, dónde está, cuál es su configuración, cuáles son sus leyes físicas, eso es algo para otro video, porque este tema es muy pero muy largo. Ahora, dentro de este mundo astral hay un lugar que se llama el plano astral superior en el que existen hospitales espirituales. El plano astral superior es un mundo en el que habitan personas que están en estado energético, que están con sus cuerpos astrales y que hacen una vida cotidiana tal como tú o como yo, obviamente con las diferencias que conllevan vivir en otra dimensión más sutil. Es decir, hay cosas que se pueden hacer allá, que acá no, y hay cosas que se hacen aquí, pero que allá no se pueden hacer. Entonces, el siguiente nivel de sanación es el ir o ser asistido por estos seres que se encuentran en el plano energético para sanarte en estos niveles sutiles. Es decir, tú puedes visitar un hospital espiritual, sí, tú puedes ir, ellos te pueden llevar para allá. Y esto es mucho más común de lo que parece, es decir, hay mucha gente que actualmente es llevada mientras ellos duermen a estos hospitales energéticos para realizar sanaciones de luz. O al revés, es decir, los ángeles vienen a las personas que están extremadamente enfermas y ellos realizan sanaciones milagrosas. Es por ello que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los hospitales ciertos casos de sanaciones milagrosas en la que los médicos quedan completamente desconcertados y asombrados por la recuperación del paciente. Estoy seguro de que muchos de estos casos de sanaciones espontáneas, de sanaciones milagrosas, fueron hechos por estas entidades o seres espirituales superiores, o estos sanadores o estos médicos del cielo que se encuentran en estas dimensiones sutiles, en estas dimensiones de luz. Por lo tanto, podríamos entender que este tipo de sanación o de que te lleven al hospital espirituales es algo más común de lo que se imagina. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que toda la gente que se sana, milagrosamente, solo unos pocos pueden comentar o pueden contar todo lo que vieron en este lugar en el que fueron sanados. A ver, me explico. Mucha gente, ante el temor de ser apuntada como loca o como hablar cosas extrañas, ellos prefieren guardar estos secretos, ya que estas personas se ven envueltas en situaciones bastante extrañas y están rodeados también de seres bastante singulares. Lo otro que te digo es que es muy probable que en tu vida acaso ya no has sido llevado a estos hospitales espirituales o vas a ser llevado al menos una vez. Pero aunque no se crean, muchas de nosotros, muchas de las personas reciben asistencia médica espiritual. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la clave para llevar esta sanación energética al siguiente nivel? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta sanación que se da en estos mundos sutiles, en estos planos superiores, llegue o se materialice en tu cuerpo físico? Porque es un proceso, es decir, toda la sanación que tú recibas en tu cuerpo astral o en tu cuerpo energético, una vez que despiertes, esa sanación va a ser traspasada a tu cuerpo físico. Pero no de forma inmediata, sino que es un proceso bastante lento. Un proceso que puede tardar desde un día hasta varias semanas, incluso meses. Y es por ello que te voy a dar la siguiente clave. Para lograr la sanación energética y en todos los niveles, tienes que comprometerte con el proceso curativo. ¿Qué significa eso? Que los médicos del cielo te van a entregar sanación, pero a la vez tú tienes que comprometerte y ejercer las siguientes reglas y exigencias que piden estos seres para que nosotros podamos acá en la tierra crear instancias para que esta sanación se potencie o se consolide o sea efectiva en esta dimensión. Bueno, mi nombre es Patricio Ma y mucha gente me ha escrito, me ha hablado de todo este mundo energético y muchos de ellos me han dicho, Patricio, yo te comento esto porque yo sé que tú me vas a entender. Yo esto no le comento esto con nadie, porque yo sé que esto es una cosa bastante loca y la gente me podría tildar de loca. Pero ¿saben qué, mis queridos oyentes? Es que muchas de estas personas que dicen que pueden ser apuntadas como locas, me hablan de lo mismo. Es decir, hay un patrón. Y gracias a esas confesiones es que yo he podido entender qué es lo que ocurre en los planos energéticos sutiles. Bueno, y aparte de todas estas confesiones he hecho un estudio, es decir, he leído bastantes libros y he realizado mucha meditación y muchas sanaciones en este nivel físico y energético. Es decir, una de mis misiones acá es aclarar a las personas de qué se trata todo esto, a que ellos potencien su conexión con los planos superiores, que ellos potencien su conexión también con su yo superior, con su propia energía, porque de esa forma, primero, van a fortalecerse energéticamente y lo otro, que como consecuencia es que van a afinar su percepción extrasensorial.
Imagina que una mujer que se llama Sacha está enferma y ella hace oración y efectivamente tiene un sueño bastante extraño en el que ella despierta en un quirófano rodeado de gente de aspecto blanco con largas túnicas y que toda la habitación pareciera tener un blanco pero resplandeciente e increíble. Al despertar, ella se da cuenta de que su dolor ya no está y luego de algunos exámenes se da cuenta de que su enfermedad con el pasar de las semanas ya ha desaparecido. Ahora, pueden haber dos tipos de Sacha. Una Sacha que se siente mejor y que inmediatamente decide ir a una fiesta, decide ir al McDonald's, salir a viajes largos, volver a retomar su rutina de ejercicio, volver al gimnasio. Pero lamentablemente todo esto la va a llevar nuevamente a su estado de enfermedad porque esa sanación energética que se hizo debe pasar por un proceso de consolidación, por un proceso de curación. Es decir, si tú recibes una sanación energética, no puedes continuar con tu vida cotidiana. Es decir, tú tienes que comenzar a cuidar tu cuerpo. No puedes volver a hacer lo que estabas haciendo antes. Por lo tanto, Sacha se vuelve a enfermar. Ahora, la otra Sacha, la Sacha paralela, da gracias a Dios de que ha recibido esta sanación desde la divinidad. Decide realizar una promesa de que ella va a cambiar su vida y de que no va a volver a ser la misma. Por lo tanto, ella se da cuenta, hace una reflexión en su vida de que todo lo que ella estaba haciendo anteriormente no estaba bien. Y se compromete consigo misma a comer mejor, a hacer una especie de ayuno espiritual o de cuidar mejor su comida, de cambiar su ritmo de vida. Por lo tanto, Sacha con todo esto logra consolidar todo ese proceso curativo. Ahora bien, yo les voy a hablar de un régimen que es bastante estricto que piden los maestros desde el mundo espiritual para que tú logres esta sanación energética. Mientras más estricto este régimen, tu curación va a ser más rápida y va a ser más poderosa. Y va a depender de tu propia entereza, bueno, y también dentro de las posibilidades que tú tengas en tu vida para realizar ese régimen. Pero lo que yo te digo, que mientras más estricto, más posibilidades va a tener de curar mejor y más rápido. Ahora, una vez que tú te sometes a cualquier tipo de sanación energética, y más aún si tú despiertas o si tú tienes la sensación de haber soñado, de haber estado en un quirófano, o de haber visitado, o haber tenido cualquier sueño de experiencia de sanación, ya sea a cualquier nivel emocional o físico o energético, y que tienes que comenzar a hacer este régimen. Ahora, si tú no has tenido ningún sueño, puedes también hacer una especie de petición al cielo. Tienes que hacer una oración, tal vez durante varios días, y escribir una fecha en el calendario y proponerte y comunicar a los maestros y a tus ángeles de que tú vas a comenzar a hacer este régimen a partir de tal día. Entonces el régimen preoperatorio o preintervención energética es el siguiente. Primero tienes que comenzar a disminuir tu ritmo de vida. Tienes que comenzar a comer más sano. Evita las carnes. ¿Por qué? Porque la carne, según mi punto de vista, según lo que yo sé, contiene en muchos casos bajas energías o energías densas. ¿Por qué? Porque los animales sufren en muchos de estos casos encerrados y hacinados en sus jaulas. Por lo tanto, toda esta energía se impregna en la carne. Es decir, los animales, ya sea las vacas o los que estén ahí para ser faenados o darles muerte, ellos también perciben su muerte. Todo ser humano, todo ser vivo, sabe que algo le va a pasar. Es decir, si tú estás a punto de morir o vas a tener algún accidente grave, momentos antes tú percibes y ya sabes qué es lo que va a pasar contigo. O mucha gente que muere sabe que va a morir pronto. Tiene esa sensación, es una intuición que tiene el cuerpo. Por lo tanto, muchos de estos animales también perciben esa muerte y muchas veces la perciben aterrorizados y estresados por todo ese ambiente inmundo que hay allá. Incluso hay animales que tienen más conciencia y pasan a odiar a la humanidad, ya que muchas veces muchos de estos cuidadores son violentos con estos animales, por lo tanto estos animales empiezan a adquirir una especie de odio o resentimiento hacia esas personas y en general con la humanidad. Entonces no subestimemos la inteligencia animal, porque de la misma forma en la que nacen personas con una gran capacidad, con una gran inteligencia como Albert Einstein, de la misma forma una entre 10.000 vacas
o entre 10.000 cerdos, nace uno aunque sea que tiene una conciencia y una inteligencia extremadamente alta, y es consciente del sufrimiento y también consciente del actuar erróneo humano. Esa es una de las razones por las que hay que dejar de comer carne en este periodo preoperatorio. Tienes que mejorar en lo posible tu alimentación, en la calidad de los alimentos que estás ingiriendo, y descartar derechamente otros que tú intuyas o que tú piensas o que tú sepas que están sobreprocesados o que tienen muchos elementos químicos o muchos conservantes. Eso va a quedar en la medida de tus posibilidades. Tienes que beber más agua en vez de refrescos o bebidas y empezar a hacer oración y meditación. Una vez pase la fecha o llegue la fecha en la que has decidido el tiempo en el que vas a recibir esta sanación energética, tienes que preparar tu habitación. Tienes que hacer todo lo posible para que tu casa esté limpia energéticamente. Bueno, en el fondo, ¿cómo tienes que hacer esto? Lo ideal es en la noche tienes que ponerte una almohada bajo las rodillas. Cuando llegue el día tienes que tener una sábana y una frazada blanca o de colores claros. Ponerte boca arriba con una almohada bajo las rodillas y las palmas de las manos hacia abajo, y esto lo tienes que hacer durante al menos una hora. Es decir, esta posición tienes que conservarla durante una hora. Puedes prender velas, puedes prender incienso. Tienes que poner 2 vasos de agua, uno a los pies de tu cama y el otro al lado de tu velador o cerca de la parte superior de tu cuerpo, sobre algún mueble. Entonces, con la intención de que ese vaso de agua que está a los pies de la cama se va a cargar con energía negativa o va a servir como recipiente de toda esta liberación energética. Y el vaso que va a estar cerca de tu cabeza, sobre ese mueble, va a tener la intención de que se cargue con energía positiva y te lo tienes que beber en el próximo día. Una vez pasada una hora, vas a tener la libertad de conservar o no esta posición. Mientras más conserves esta posición, mejor. Pero yo sé que va a llegar algún momento en el que te vas a sentir demasiado incómodo y vas a tener que acomodarte de otra forma. Entonces, eso lo vas a poder hacer. Ahora hay otras formas también de recibir energía, hay muchas otras formas de hacerlo, pero al menos yo le estoy dando las recomendaciones de lo que según mi parecer y mi experiencia sería lo ideal o lo mejor. Entonces tú en esta hora, tú estás con los ojos cerrados, predispuesto a recibir esta energía. Obviamente que tienes que hacer alguna especie de oración y decir algo como lo siguiente: yo permito a los guías, o yo permito a Dios, o yo permito a las fuerzas espirituales superiores que realicen una intervención energética sobre mi aura, sobre mi energía, para conseguir la sanación. O puedes pedir de otra forma: Dios, Jesucristo, por favor, ayúdame a sanar. Estoy dispuesto a abrirme energéticamente para que yo pueda recibir de tu amor, de tu benevolencia. Por ejemplo, ahí tú tienes que ver de la mejor forma en la que puedes orar. Pero esa oración tiene que ser una oración inicial para después luego estar en silencio en esta hora. Y en lo posible hay que dormir solo, en lo posible. Ahora si no puede, si no se puede, no importa. Luego al día siguiente vas a tirar del agua que está a tus pies, vas a tirar lejos, puede ser por el lavamanos o por el inodoro, y la otra agua que va a estar a tu mano, esa tienes que tomártela del otro vaso que va a estar en el velador. Ahora, el régimen post-operación o post de sanación energética es el siguiente, y voy a dar la parte más estricta, y de nuevo te digo, aquí dentro de tus posibilidades vas a tener que elegir o hacer todo lo que yo aquí estoy recomendando. Entonces, lo primero es idealmente no tener relaciones sexuales. Lo otro que es descansar la mayor cantidad de días posibles, y esa cantidad de días lo va a dar exclusivamente tu intuición y dentro de tus posibilidades. Mientras más días mejor. Y cuando ya sientas de que has descansado demasiado, de que incluso te estás cansando de descansar, es cuando ya tienes que retomar tu vida cotidiana. O puedes empezar a retomar tus cosas cotidianas, pero de forma suave. Es decir, no tienes que hacer fuerza, no tienes que irte de viaje, no tienes que ir a la discoteca, no tienes que bailar, no tienes que escuchar música fuerte, no tienes que ver televisión, no tienes que tomar tu celular. Evita escuchar música, evita escuchar la radio, evita abrir el computador. No hay que hacer todas esas cosas. Es decir, uno tiene que emular o uno tiene que hacer algo similar a lo que se hace con los retiros espirituales. La comida también tiene que ser bastante liviana, ojalá alimentarse de puros vegetales, legumbres o verduras. Es decir, tienes que comer comida sana e idealmente no comer carne.
Puedes alimentarte de comida liviana como una especie de sopa, puedes hacerte una especie de sopa, tomar jugo natural. Y lo otro, en ocasiones, lo que suelen hacer los maestros es instalar vibraciones o energías, o de repente lanzan rayos energéticos a los ojos o hacen entrar energías curativas a través de la vista. Por lo tanto, se recomienda estar vendado al menos un día, es decir, no dejar entrar vibraciones de luz u otras mientras realiza este proceso de reposo. Como te digo, todo esto va a depender de tu propia disposición, de tus propias posibilidades y también, lo más importante, de tu propia intuición. Si tú sientes que el estar vendado no es necesario, no lo hagas, porque cada persona es única, cada persona tiene su propio estilo de sanación. Pero lo que yo te digo es que sí, estar vendado es una buena idea. Si el estar vendado se pone muy incómodo durante el día, puedes retirar la venda, aunque sea unos segundos, para ver qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, cuando finalice este mini retiro espiritual, este mini proceso de posoperatorio en tu casa, vas a tener que retomar tu vida y, como te dije, lo vas a tener que hacer de una forma sutil, gradual, idealmente. Y como te digo, al cabo de unos días o de unas semanas sí vas a poder retomar los viajes, vas a poder retomar las celebraciones, vas a poder retomar los ejercicios, pero hay un periodo crítico que va a depender también del nivel de tu enfermedad, en el que tu cuerpo tiene que estar en este estado de reposo para que las células se reorganicen, para que tu energía se reorganice y se restablezca y se solidifique. Que en el fondo todo esto es para que tu cuerpo descanse y haga lo que tenga que hacer. Ahora, si hay algo que no está claro, si hay algo que te parece interesante, déjame en los comentarios. Por el momento estoy respondiendo casi todos los comentarios, así que no temas en escribir cualquier duda acá abajo. Porque yo sé que este tema es bastante confuso, bastante increíble, pero no hay que negar de que allá arriba hay un mundo espiritual, y es un mundo que es benévolo, un mundo en el que hay ángeles, hay arcángeles, hay seres de la luz, muchos médicos, muchos cirujanos que están desencarnados, pero que siguen ayudando a la humanidad. Si deseas más información, accede a la página web y allí aparecen todos mis contactos. Que estés muy bien, un saludo, un abrazo